Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. He tenido un problemita con el sistema. Por favor, ¿me confirman si me escuchan? ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando, chicos, para poder empezar? Perfecto, perfecto. Buenos días, entonces. Disculpen por la demora. He tenido un problemita con el sistema, pero bueno, ya me están escuchando. Vamos a ver. Acá está la presentación. Vamos a empezar la clase de hoy día. Hoy vamos a revisar lo que son estrategias y tácticas en la negociación. ¿Correcto? Hemos revisado ya en clases anteriores lo que son estrategias. Vamos a centrarnos, vamos a repasar nuevamente las estrategias, pero nos vamos a centrar básicamente en las tácticas. Esto quiere decir, vamos a no solamente identificar cuáles son las tácticas, qué características tiene cada una de estas, sino que además vamos a poder entender cuándo utilizar cada una de las tácticas. Entonces quiero que cuando nos retiremos de esta clase entendamos, identificamos las tácticas, pero entendamos cuándo utilizarlas, en qué momento. ¿Correcto? Para hablar de ello es importante primero tener dos conceptos claros. Uno es el poder. Cuando hablamos de poder, hablamos de la capacidad que uno tiene para influir en los demás. Ejemplo, ¿ya? En un salón de clases, ¿quién tiene el poder? ¿El docente o el alumno? ¿Qué dicen ustedes? Acá, por ejemplo, Ángelo nos dice el docente. ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué el docente? ¿Por qué no puede tener el poder el alumno? A ver, pensemos. Pensamos por lo general que el poder lo tiene el docente, pero señores, el poder también lo puede tener el alumno. Yo les pregunto a ustedes como alumnos tendrían el poder, por ejemplo, de hacer que a un docente lo despidan? ¿Podrían hacerlo? Dice, el docente regula la participación de los alumnos. Ok, entiendo el argumento de que en ese sentido el poder estaría en el docente. Pero también te pongo que el alumno puede tener un poder, porque el alumno tiene el poder, por ejemplo, de que despidan a un docente. Podría tenerlo porque es el cliente directo de una institución educativa, no sé si me dejo entender. Entonces el poder puede ir de un lado hacia el otro. ¿Quién tiene el poder, el comprador o el vendedor? ¿Quién tiene el poder, comprador o vendedor? En un proceso de venta depende también, ¿no es cierto? Va de un rol al otro. Puede tener el poder el vendedor, aquel que vende el producto. Por ejemplo, si es un monopolio, tengo yo soy la única empresa que vende ese producto o ese servicio, entonces tengo un poder ahí absoluto. También puede tener el poder el comprador, porque es el que pone el dinero, el que decide qué cosa comprar. Entonces, hay muchas variables que están alrededor de cada una de las personas para que se decida quién tiene el poder. ¿Entiende? ¿Me siguen, chicos? Perfecto, entonces este poder puede ir variando. Entonces, estamos entendiendo qué significa el poder y quién lo puede tener. Es un poder importante porque ese poder te permite negociar, de una u otra manera te permite negociar. Entonces, en el poder yo quiero que tengan claro tres cosas. Uno es la percepción del poder. Es importante quién percibe, por ejemplo, si vamos a una reunión y yo voy a negociar con un alumno, es importante la percepción. De repente el alumno percibe, la profesora tiene el poder. Eso para mí ya es algo importante al momento de negociar, porque ya sentí que tú sientes, que tú piensas que yo tengo el poder. Si pasa por el contrario, entonces el docente dice, no caramba, en esta situación el alumno tiene el poder, yo voy a tener que negociar de otra manera. Entonces la percepción del poder va a ser importante.
Otra cosa es el significado del poder, cómo voy a utilizar ese poder, cómo lo voy a manifestar también. Yo voy a manifestar el poder y por eso voy a llevar el agua para mi molino, voy a hacer lo posible por ganar, porque como tú sientes que el docente tiene el poder, entonces yo te digo las cosas cómo van a ser y tú simplemente vas a acatar. O el alumno tiene el poder, entonces yo voy a ir por un lado, por el otro, escogiendo caminos para no perder en esta negociación. Entonces el poder son importantes en el concepto de la percepción, el significado y la manifestación del poder. Son tres conceptos importantes a tener en cuenta. Así como el poder, que es importante para considerar incluso las tácticas que voy a utilizar, también es importante tener clara una diferencia. Y ahí sí les pido que me ayuden. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad negociadora y la habilidad negociadora? Uno es la capacidad y otra es la habilidad negociadora. ¿Cuál es la diferencia? Repito, capacidad negociadora y habilidad negociadora. A ver, acá nos ayuda también nuevamente Javier. Los demás también participen, por favor. La habilidad es innata, dice. Y la capacidad sería el alcance de esta habilidad o su desarrollo. ¿Qué opinan los demás? La habilidad es innata, es decir, nace con uno. Dice acá Alonso también, la habilidad es una cualidad de la persona. Entonces tiene que ver con personalidad, asumo que por ahí mencionas, la capacidad, hasta dónde puede llegar la persona. Entonces, cuando hablamos de capacidad y habilidad, debemos tener en cuenta grandes cosas. Cuando hablamos de la capacidad negociadora, ya hemos hablado nosotros del margen de la negociación, lo máximo y lo mínimo que yo tengo para poder negociar con alguien. Hay un máximo, yo voy por todo, o si no, mi mínimo, voy aunque sea por eso. Entre el máximo y el mínimo está el margen de la negociación. Mi capacidad negociadora va a ser mayor mientras mayor sea mi margen de negociación, porque puedo moverme, digamos, por diferentes aspectos y voy moviéndome para poder negociar. Ahí hablamos de la capacidad negociadora. Yo voy a tener mayor capacidad si tengo mayor información sobre ti, si conozco mis fortalezas y las tuyas, mis debilidades y las tuyas. Eso me permite una mayor capacidad para negociar. Por eso es que yo les digo que cuando uno negocia tiene que prepararse. Prepararse significa voy a buscar la mayor cantidad de información sobre el tema que voy a negociar, sobre la persona con la que estoy negociando, sobre la empresa afín, sobre los precios, sobre la calidad, toda la información. Mientras más información tenga, mayor capacidad negociadora voy a tener, porque voy a tener por dónde moverme, si me dejo entender. Y por otro lado está la habilidad negociadora, que ustedes están comentando, que tiene que ver, por ejemplo, con rasgos de personalidad, con características propias de la persona que le va a permitir ser más hábil negociando. Por ejemplo, si soy buena comunicadora, si tengo bastante persuasión, si tengo bastante capacidad de análisis, si tengo habilidades blandas que han nacido conmigo, innatas, o que yo he ido desarrollando, porque no solamente son innatas, uno puede empezar a desarrollar. De repente hoy no eres un buen negociador, pero esto lo puedes adquirir con la experiencia, porque ya te ha tocado negociar tantas veces con diferentes proveedores, con diferentes personas. Entonces también no solamente es innato, sino también lo puedo ir desarrollando en el camino. La experiencia. ¿Cuándo voy a desarrollar una mejor habilidad? Cuanto mayor negocies. No solamente en cantidad de años, señores, sino también que hayas negociado con diferentes tipos de personas. Uno aprende y desarrolla una mejor habilidad cuando negocias con personas difíciles, porque ahí desarrollas muchas más habilidades blandas que tener una negociación muy sencilla, muy fácil, ¿no?
Entonces, mientras más complejo sea el tema de negociación, mientras más personas involucradas hay, mientras más características complejas o difíciles tengan las personas con las cuales estás negociando, todo eso te va a hacer desarrollar una habilidad negociadora. No sé si hay preguntas acá, si queda claro lo que es capacidad y habilidad negociadora. Me dan feedback, si todo está claro. Perfecto, gracias Javier. Entonces, ya teniendo los conceptos de poder, capacidad y habilidad negociadora, tenemos que tener estos conceptos claros para saber qué tácticas utilizar y cómo hacerlo. Cuando hablamos de las estrategias y las tácticas, son los medios que utilizamos para poder llegar a una negociación exitosa. Hemos repetido en varias ocasiones que la negociación exitosa es cuando podemos llegar a acuerdos, cuando podemos conseguir aquellos intereses que tenemos. Cuando hablamos de estrategias, ya lo hemos mencionado en clase anterior, estrategias hemos visto dos, competitiva y cooperativa. Competitiva, que es un ganar-perder, con diferentes características ya mencionadas en la clase anterior, y estrategia cooperativa, que lo que busca es el ganar-ganar. Esto ya lo tenemos claro. Si hay dudas, igual tú me preguntas, pero lo hemos visto en la clase anterior. Cuando hablamos de las tácticas, es el cómo. Las tácticas responden al cómo voy a hacer para poder alcanzar esa estrategia que he decidido. ¿Cómo lo voy a hacer? Y para eso hay tácticas de presión, cooperativas, extraordinarias y agrupación. Vamos a revisarlas una a una. Señores, hemos separado esto de tácticas de presión, las hemos separado por un tema académico, es decir, para aprender juntos una a una cómo funciona cada una de ellas. Es netamente por un tema académico, pero en la práctica, cuando tú estás negociando, tú vas a ir mezclando una y otra táctica. Se van mezclando en la medida que va apareciendo la negociación, que va cambiando la persona con la que estás negociando, estas pueden ir mezclándose, ¿correcto? Pero las vamos a estudiar de manera separada. Tácticas de presión, cuando tú presionas a la persona para que pueda tomar una postura, tomar una decisión, llegar a una negociación. Esas son las llamadas tácticas de presión. Voy a explicar cada una con ejemplos. Si te pierdes en una, me pides por favor más ejemplos, me pides que desarrolle el concepto para que lo tengas más claro aún. Acá está, por ejemplo, la táctica de la amenaza. Yo te amenazo para conseguir mi propósito. Entonces yo te digo, mira jefe, tiene que subirme el sueldo. Si usted no me sube el sueldo, yo voy a decirle a todos que usted tiene un amante. Ahí estoy utilizando la táctica de la amenaza. Yo no estoy colocando argumentos, que yo soy una persona valiosa, que he hecho proyectos. No, no, no. Yo estoy utilizando la táctica de la amenaza. Aviso a todos que usted tiene un amante o me sube el sueldo. Utilizo esta táctica de presión no para ver si me sale, a ver, ojalá, no, yo sé que me va a salir el tema, por eso es que lo estoy utilizando, porque yo sé que él tiene temor, porque tiene su familia, porque ya he investigado a esta persona, por eso es que estoy utilizando la táctica de la amenaza. Entonces, este es un ejemplo claro de táctica de amenaza. Uno que está relacionado, que se puede además confundir porque son muy vinculados, es la táctica del ultimátum. Yo te doy un ultimátum para que tú puedas tomar una decisión. Por ejemplo, en el caso de la subida del sueldo, te digo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que me subas el sueldo. O me subes el sueldo o yo renuncio. Esto no lo puede hacer cualquiera. Evidentemente yo tengo que ser un talento. Si yo soy un talento, este ultimátum va a servir. Porque no van a querer que yo me vaya. Y yo ya he estudiado, ya he investigado, ya lo sé. Entonces voy con este ultimátum. O me subes el sueldo o yo renuncio. O yo me voy de la organización. Entonces, este ultimátum va a servir para que tomen una decisión. Táctica de amenaza, táctica de ultimátum, que se pueden mezclar porque están vinculadas, porque tienen características similares. Otra táctica utilizada es la táctica del silencio. Aunque suene raro, el silencio habla. ¿Cómo así el silencio habla? Porque si yo me quedo callada en una negociación, lo que va a provocar o lo que puede provocar en la otra persona es angustia. La persona se asusta, la persona se bloquea, entonces dice algo inmediatamente. Yo estoy utilizando la táctica del silencio porque sé que a esa persona le angustia el silencio, se asusta, le da ansiedad, y entonces va a decir algo y ya listo, cerramos la negociación. Para que lo entiendas mejor, pasa mucho, te habrá pasado alguna vez cuando has salido con alguien, con un chico, con una chica, que hay los famosos silencios incómodos. Están conversando y de pronto hay un silencio.
y alguien se angustia, ¿no? Y empieza a decir cualquier cosa, oye, qué frío está haciendo, ¿no? Qué calor, ¿no? Oye, ¿cómo es el tema de la política, ¿no? ¿Por quién vas a votar? ¿Por qué o por Castillo? Entonces, te sale cualquier cosa en ese momento porque tú quieres cubrir ese silencio, te asusta. Hay otras personas que no, que toleran el silencio y no pasa nada. Con ellas no puedo utilizar pues esta táctica. Yo la tengo que utilizar con aquellos que se angustian con el silencio. Entonces yo te digo, mira, estoy ofreciendo televisores para que tú puedas comprar, esta es la marca LG, tiene tal y cual, no sé qué. Bueno, tú dirás, ¿quieres cerrar el trato? Porque tengo que irme ya a negociar con la otra empresa. Y te quedas callado. Y la otra persona en ese momento se puede angustiar y puede decir, se va a ir a la otra empresa, seguramente van a cerrar y yo me voy a quedar sin televisores, ¿qué hago? Mi jefe, ¿qué me va a decir? Me va a llamar la atención. Pasan tantas cosas en tu cabeza que en ese momento dices, ya, no te preocupes, cerremos de una vez, ¿dónde hay que firmar? Ya está. Utilizo la táctica del silencio porque sé que es una táctica que me va a servir con esta persona o con esta empresa para poder cerrar una negociación. Hay que saber utilizarla. Otra táctica es la del hecho consumado. El hecho consumado se utiliza para ya no hablar sobre ese tema y pasar a otro. ¿Cómo así? Porque de repente ustedes me dicen, profesora, el examen de la siguiente, de la semana 10 que nos toca, ¿cómo va a ser? Porque nos gustaría que sea grupal también. Entonces yo voy a utilizar la táctica del hecho consumado. Y les digo, chicos, me gustaría que sea grupal, pero lamentablemente no se va a poder porque Seguel y PAE ha puesto en los lineamientos, en el reglamento, que no puede haber una evaluación grupal. Con eso yo ya estoy haciendo un hecho consumado. Ya no podemos hablar de eso, ya no hay que negociar nada, porque ya el sistema me ha dicho que no se puede. Hablemos de otra cosa, de cómo van a ser las preguntas, de qué podemos negociar de otra cosa, pero ya de lo grupal ya no, porque hay un hecho consumado. El sistema ha dicho que así funciona y no hay vuelta que darle a eso. Entonces utilizo el hecho consumado, correcto, para poder cerrar un tema y proceder a hablar de otro. Esa es una táctica también. Otra táctica es la documentación. ¿Qué significa la documentación? Simplemente mostrar evidencias, documentos legales, ¿correcto? Yo muestro un documento y digo, mira, tienes que cumplir con tal cosa y en 10 días me tienes que entregar, pero en 10 días no puedo. A ver, un ratito, acá está el contrato, acá dice que en 10 días me tienes que entregar el producto si no estás considerado para una multa. Entonces yo saco un documento. La documentación es simplemente presentar evidencias, documentos, firmas, ¿correcto? Que yo pueda presentar para poder presionar a que se cumpla algún acuerdo o para llegar a una negociación. Otra táctica que se utiliza para aquellos que han visto jugar póker o juegan póker, en el póker utilizan esta táctica llamada bluff. ¿Qué significa esta táctica? En el póker pasa mucho que van apostando, ¿no es cierto? Habrán visto alguna vez. Y la gente se va poniendo miradas, hacen todo ese tipo de cuestiones en el juego de los naipes. Y de pronto alguien dice, ya ok, 1000 soles más apuesto. Entonces todo el mundo se asusta y dice, caramba, se está apostando 1000 soles más, debe tener pues unos naipes espectaculares, debe tener seguramente un juego pues muy bueno. Y todos caen en eso. Él no tiene ningún juego, tiene su juego pésimo. Sin embargo, él hace este gesto para demostrar y que los demás caigan en esta pequeña trampa. ¿Cómo pasa esto a un tema empresarial? En la empresa yo podría decir, alguien viene a ofrecerme los televisores que tengo que comprar para mi empresa y me dice, no sé, pues a 3000 soles los televisores. Entonces yo quiero utilizar esta táctica y le digo, no sé si comprarte esos televisores, lo que pasa es que ya vino, tú eres de la marca LG, pero ya vino Samsung a ofrecerme televisores de la misma tecnología, con las mismas características y me los está ofreciendo a menos, a 2800. Entonces, mira, yo quiero cerrar contigo, pero tengo esta otra opción, entonces tú me dices, estoy utilizando esta táctica para que la persona diga, a ver, entre perder este cliente, ya ok, te los dejo a 1800 cada uno, cerremos el trato. Esta táctica que te estoy explicando es una táctica bien peligrosa. ¿Por qué? Porque tienes que saber exactamente cuándo utilizarla, porque puede ser que él me diga, ah, bueno, entonces compra la Samsung, chao, me voy. Y Samsung nunca lo he conocido, nunca me han presentado, no tengo nada de ellos, he utilizado esa táctica. Es peligrosa porque yo me puedo quedar sin chicha ni limonada, me quedo sin ninguna de las dos por utilizar esta táctica. Otro ejemplo, para que lo entiendan mejor, puede que yo diga a mi jefe, mira jefe, la competencia me quiere jalar, me quiere llevar a su empresa. Yo ahorita gano 3000, me están ofreciendo 4000.
Entonces yo la verdad no me quiero ir, quiero quedarme con ustedes, pero necesito esos 1.000 soles más. Entonces he venido a conversar con usted transparentemente para que, a ver si ustedes me pueden ofrecer esos 4.000 y yo quedarme con ustedes. Estoy utilizando esta táctica, porque la competencia no me ha llamado ni me conocen, pero estoy utilizando. Puede que me funcione y me digan, no te preocupes, quédate con nosotros, te vamos a ofrecer los 4.000 que te están ofreciendo allá y quédate con nosotros. Puede que me digan, mira, si tú has tentado para irte allá, ¿sabes qué? Anda nada más, ya no te preocupes, chao. Entonces, en ese sentido, y pongo esos ejemplos extremos para que tú entiendas lo peligroso que puede ser utilizar esa táctica. Se utiliza, pero es una táctica bien fina para utilizar. Señores, he explicado hasta ahorita 5 tácticas de presión. No sé si alguien tiene alguna duda, por favor, con alguna de ellas. Todo claro, perfecto. Gracias. Entonces, si todo está claro, ayúdenme con esta última. Ustedes habrán leído, ¿no? Sobre el caballo de Troya, conocerán. ¿Quién me puede hacer un resumen del resumen? Es decir, muy chiquito. ¿Qué significaba el caballo de Troya? Uy, ¿nadie conoce el caballo de Troya? Por favor, no me dejen mal. Vamos. Alonso, ¿recuerdas? Javier, ¿recuerdas? Nicole, ¿recuerdas el caballo de Troya? Profesor, ¿me escucha? Te escucho. Bueno, el contexto del caballo de Troya es, o sea, le brindan un regalo o un obsequio, pero capaz como que tiene algo infiltrado como una amenaza o algo así, un peligro para que pueda ocurrir. Correcto. Gracias, Alonso. Entonces, efectivamente, el caballo del caballito de Troya era una ofrenda que estaban dando, correcto. Entró ese caballito, pero dentro del caballo estaban todos los soldados. Entonces recibieron la ofrenda, todos celebraron, la pasaron muy bien, y cuando ya estaba en la noche, salieron todos los soldados del caballito de Troya que estaban dentro, salieron, atacaron y ganaron esa guerra. Entonces, no significa que tú no vas a hacer un caballito de Troya y lo vas a utilizar en la negociación, ¿no? Pero esa es una metáfora que nos puede servir y que es una táctica que se utiliza del caballo de Troya porque tú colocas un infiltrado, mandas un infiltrado de repente a la organización o a la empresa con la que tú quieres hacer una negociación. Entonces, mandar un infiltrado es parte de una táctica. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, si yo soy una empresa minera, una mina que va a llegar a una comunidad, entonces, con anticipación, porque no es con un mes de anticipación, una semana, puede ser con 1 o 2 años de anticipación, se manda a una persona. Entonces, de repente yo mando pues una familia a que vaya a vivir a la comunidad, no que vaya a entrevistar, no que vaya a encuestar, no, 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 que vaya a vivir para que conviva con ellos. Llega esa familia, empieza a convivir con la comunidad y va sacando información de qué carecen, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué expectativas tienen, y va viviendo ahí, conviviendo con ellos. Cuando yo como mina voy a llegar a esa comunidad, ya tengo toda la información suficiente como para llegar, ofrecer posibilidades, oportunidades, escuelas, un montón de cosas
para poder llegar a esa negociación mucho más rápido. Me costaría mucho más si yo no he utilizado la táctica del caballito de Troya. Entonces ahí te estoy ejemplificando cómo se puede utilizar el caballo de Troya para una negociación. Estas son las tácticas que se utilizan, llamadas tácticas de presión que puedes utilizar. Como te he dicho al inicio, puedes utilizar una o varias de estas tácticas en la negociación que tengas. Hay que saber utilizar simplemente cuándo utilizar cada una. Así como tenemos las tácticas de presión. Señores, las tácticas de presión, ¿a qué estrategia apuntan? ¿Eh? La táctica de presión, ¿a cuál estrategia apunta? A la competitiva, sí es, Javier. Correcto, a la competitiva, porque yo te amenazo y te digo y le digo al jefe que me suba el sueldo o voy a decir que tiene un amante. Eso es lo que yo quiero, yo ganar y que él pierda. Y que él pierda su familia, su empleo, que pierda su prestigio, que pierda todo, no me importa, yo quiero ganar. En ese sentido estoy utilizando una táctica de amenaza, donde hay un ganar-perder. Las tácticas cooperativas, que evidentemente responden a la estrategia cooperativa, están relacionadas con acortar distancias. Entonces yo te demuestro que quiero conversar contigo, yo tengo apertura de mente, yo tengo flexibilidad para conversar. Ahí utilizo esa táctica de acortar distancias, yo quiero acercarme a ti, yo quiero entender tu punto de vista, yo me esfuerzo porque tú te des cuenta que yo soy una persona empática, que yo soy una persona con capacidad de escucha, yo me esfuerzo por demostrártelo. Esto es acortar distancias. Otra táctica es buscar alianzas. Es decir, yo hago esta negociación de los televisores contigo, ¿correcto? Y te voy a pedir que me los vendas a 2.800, pero voy a hacer una alianza estratégica. Es decir, de aquí a 10 años solo te voy a comprar a ti los televisores. Y yo compro cada 6 meses, anualmente los televisores. Busco alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas siempre van a buscar el ganar-ganar. Yo soy una empresa industrial y hago una alianza estratégica con Segel y Pyle. Esa alianza estratégica no solamente gano yo, ganamos los dos. En esa alianza estratégica voy a permitir que mis colaboradores estudien en Segel y Pyle algunos diplomados, que los hijos de mis colaboradores estudien sus carreras ahí. Es una alianza estratégica en la cual ambas empresas ganan. Y por último está la estrategia del mediador. Yo empiezo a negociar de repente con Isaac. Estoy negociando con Isaac, pero la verdad es que tenemos carácter muy fuerte los dos y empezamos a chocar, a tener rencillas. Entonces, yo no quiero tener peleas con Isaac. Entonces, yo lo que digo es, ok, vamos a utilizar la táctica del mediador. Vamos a poner a una persona, un mediador, que nos permita ayudar a negociar, llegar a buen puerto. Porque yo no quiero pelear contigo, Isaac no quiere pelear conmigo, pongamos un mediador. Ahí lo que estamos haciendo es, ok, no somos capaces nosotros de resolver el problema, vamos a colocar un mediador que va a poder ver el problema desde afuera y ayudarnos para poder encontrar un punto de encuentro. No para que ganes tú, no para que gane yo, para que ganemos los dos. Este mediador nos permite colocar un mediador, está relacionado con una estrategia cooperativa, nos ayuda a poder encontrar caminos para poder resolver. Entonces, en las tácticas cooperativas está acortar distancia. Feedback, por favor, ¿todo claro? Perfecto. Así también tenemos a las tácticas extraordinarias, dentro de las cuales están los sentimientos. Entonces yo utilizo el sentimiento para negociar contigo. Entonces yo le digo, chicos, la siguiente clase, que es el viernes, me gustaría, por favor, trasladarla para el domingo, miren. Entonces yo estoy tratando de negociar, el beneficio es que yo quiero cambiarla para el domingo, no quiero hacer clases el viernes. Entonces utilizo la táctica del sentimiento.
Entonces les digo, chicos, por favor comprendan, mira que yo tengo un problema importante, no he pagado mi internet, entonces no voy a tener internet para esa fecha, compréndanme por favor. ¿Se dan cuenta? O de repente yo he cometido errores con ustedes y ustedes me quieren acusar al director académico y yo utilizo una táctica de sentimiento, chicos, por favor no hagan eso, yo tengo 5 hijos que mantener, este es mi único trabajo, sin ese trabajo yo no sería nada, por favor ayúdenme, esa es la oportunidad que yo tendría. Estoy utilizando una táctica para agarrar tu corazón y tú no hagas una actividad, o tú me permitas negociar, o tú me compres algo. Utilizan a veces la táctica de sentimiento algunos vendedores, ¿no? Mira que es mi primera venta, ayúdame, o nos hemos conocido desde el colegio, ahora te toca apoyarme a mí, ¿te acuerdas cuando yo te apoyé alguna vez? Somos casi hermanos, bla, bla, bla. Es una táctica del sentimiento que se utiliza para poder negociar. Está también la táctica extraordinaria de coerción, es decir, yo te manipulo la información, te miento para poder negociar. Entonces te digo que la oferta es solo hasta hoy. Compra ahorita porque a la oferta vence hoy día y vence al mediodía, así que toma una decisión. Esto es una mentira, la oferta vence todo el mes de junio, pero yo te estoy mintiendo para poder tener algo a mi favor. La otra táctica, habrás escuchado esta frase, te pido que me ayudes por favor. Hay una frase que se dice, divide y vencerás. Divide y vencerás. ¿A qué se refiere esa frase? Crear discordia en el enemigo, esa es Javier. Entonces, yo voy a negociar con Javier y con Isaac, que son socios de una empresa. Entonces yo llego a negociar y digo, no quiero conversar con los dos juntos, pues yo quiero conversar separados. Entonces hablo con Javier y como yo sé que hay rencillas entre Javier y Isaac, entonces yo empiezo a decirle, Javier, sí, yo conversé con Isaac ayer, pero me ha dado una información, creo que está equivocada. ¿Él toma la decisión o la tomas tú? Entonces Javier va a decir, no, las decisiones las tomo yo. Ah, porque qué raro, Isaac me dijo que las decisiones las tomaba él, que tú a veces habías cometido errores en las negociaciones, entonces me he quedado un poco confundida. Entonces lo que yo creo ahí es discordia, enemistad, que ustedes se peleen, se dividan, de tal manera que yo, ya me di cuenta que con Javier puedo negociar más rápido, cierro la negociación con Javier. Ya lo que pase después, que él vaya y se pelee con Isaac, eso ya no es mi asunto, yo ya cerré la negociación. Entonces, se trata de eso, de dividir para poder negociar. Divide y vencerás. Ahora, yo no puedo hacerlo, pues, con todo el mundo. ¿Puedo utilizar esa táctica? No, porque si Javier e Isaac son dos socios, que son más bien dos socios que están muy compenetrados, que ya saben que esas tácticas se pueden utilizar, que lo conversan todo el tiempo, que llegan a acuerdos, que ya tienen temas firmados, entonces ahí no puedo hacer eso. Yo tengo que saber y tengo que darme cuenta, ajá, ya me he dado cuenta en una reunión que he tenido con Javier y con Isaac, que hay ahí un tema de poder, hay una lucha de poder, hay un conflicto entre los dos, algo está pasando entre los dos, entonces acá sí puedo utilizar esa táctica. Tengo que saber entonces cuándo y dónde utilizar esa táctica. Por las características descritas puedo utilizarla. Si no, me doy cuenta, no, ellos están tan compenetrados, son socios tanto tiempo, además son amigos o además son familia o lo que fuese, que no voy a poder utilizar. Otra táctica es el prolongar el tiempo. Yo les pregunto, ¿por qué prolongaría el tiempo? ¿Por qué haría la negociación más larga, con más tiempo? ¿Por qué haría? ¿Para qué prolongas el tiempo? Entonces uno prolongaría el tiempo, correcto, por tener más información. Ya de repente yo estoy negociando sobre los televisores y la tecnología que me estás vendiendo y la verdad que para mí es chino, no entiendo nada de lo que me están hablando.
Entonces yo digo, bueno, ¿saben qué? Mira, vamos a tener que dejar la reunión hasta aquí, el día de mañana ya te tengo una decisión. Pero mentira, no te tengo una decisión, yo me voy a ir a hablar con el técnico, con una persona especializada en tecnología, a leer sobre el tema. No estoy al tanto, entonces me voy a empapar un poco más. Eso es una táctica de prolongar el tiempo para poder informarme mucho mejor con respecto a eso. De repente prolongo el tiempo porque no soy yo la que toma la decisión, porque hay un tema de dinero involucrado, entonces prolongo el tiempo. O de repente me llaman a negociar mi jefe y me dice, Giselle, mira, sabes que tenemos que hacer un mutuo acuerdo, no sé si se han escuchado, el mutuo disenso, es decir, que ambos estemos de acuerdo con terminar nuestro vínculo laboral. Lo que pasa es que la empresa está pasando por una crisis, entenderás que el tema de la pandemia nos tiene así, entonces te pido por favor llegar a un mutuo acuerdo. Entonces ahí yo me siento entre la espalda y la pared, no sé qué hacer. Entonces prolongo el tiempo y le digo, mira, ahorita no puedo conversar de esto, déjame verlo mañana, por favor. Lo que estoy haciendo es, me retiro de esa negociación para ir a conversar, pues, no sé, con un abogado laboralista que me explique cuánto podría sacar, cómo podría ser, qué sé yo. ¿Correcto? Entonces, eso es una posibilidad por la cual yo quiero prolongar el tiempo. Entonces, prolongo el tiempo por diferentes razones, pero es una táctica que se puede utilizar. Hay que saber cómo, para que la otra parte no se dé cuenta que estás prolongando porque tienes desconocimiento, porque te vas a ir con un abogado, qué sé yo. Hay que saber trabajar esta táctica. Y las últimas son las tácticas que se le llaman de agrupamiento. ¿Qué significa de agrupamiento? Cuando uno va a negociar, puede negociar el paquete completo. Es decir, yo voy a negociar que me subas el sueldo, que me pongas una secretaria, que me cambies de oficina y que me cambies de horario. Todo ese paquete lo quiero. Ese es el paquete completo. Y otra puede ser el morcillamiento, es decir, por partecitas. Y en ese morcillamiento hay como 4 pasos. El ideal, que es todo, el aceptable, ya ok, entonces solamente el sueldo y la secretaria. El ventajoso, es decir, un poquito menos, y ya el extremo, es decir, ya aunque sea, pues no me subas el sueldo a lo que te estoy pidiendo, pero por lo menos un 2%, pues, ya algo es algo. Es como el premio consuelo, ya aunque sea, es como mi mínimo. ¿Se acuerdan del margen de la negociación? El mínimo sería lo extremo. Entonces tenemos el paquete completo o el morcillamiento. Por ahí alguien puede pensar, profesora, pero no siempre se puede ir por el paquete completo. Es que, señores, depende un poco. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de la amenaza? De repente, si yo tengo una amenaza muy fuerte, mi jefe me da todo, me da la oficina, el sueldo, me da todo. Y estoy mezclando aquí dos, el paquete y la amenaza. De repente me doy cuenta que efectivamente no hay presupuesto en la empresa, qué sé yo, entonces voy por lo aceptable, aunque sea, o lo ventajoso, o ya lo extremo. Se va a depender siempre de qué otras variables, porque cuando la negociación es corta, tengo 1 hora para negociar, no me puedo pues cerrar en el ideal. Si me cierro en el ideal, quizá me quede sin nada. Entonces tengo que ir moviéndome en esa línea continua desde lo ideal hasta lo extremo. Si alguien me preguntase, profesor, ¿y cuál es la táctica ideal? No existe una táctica ideal. Lo que existen son articulación de tácticas. Yo puedo articular una táctica con otra. Y estas pueden ir moviéndose, es decir, si una negociación no siempre dura 1 hora la negociación, hay negociaciones que duran meses, negociaciones que duran años. Entonces puede ser que yo empiece con tácticas de presión, pero termine haciendo tácticas de cooperación o viceversa. Estoy hablando de negociaciones muy largas, con temas muy complejos. Entonces, lo que tiene que existir es una articulación de tácticas y saber utilizarlas en el momento preciso, además que esto es también relevante al momento de hacer una negociación. Señores, y dentro de la negociación, un concepto importante también que tiene que ver con las tácticas son las concesiones. ¿Qué son las concesiones? En una negociación, ¿qué es una concesión?
En una negociación, ¿qué es una concesión? ¿Recuerdan? Ceder bajo ciertas condiciones, dice acá. Justamente la concesión es el ceder, el dar. La concesión es todo lo que yo pongo en la mesa para negociar. Ok, vamos a negociar sobre el examen. Ya, yo pongo como concesión que sea grupal, pongo como concesión que sea un trabajo escrito, pongo como todo lo que yo tengo para poder negociar, es como mis cartas para poder negociar. Lo que yo ofrezco también podríamos llamarlo. A eso se refieren las concesiones. Y acá, señores, quiero que sepas y tengas esto clarísimo. Hay dos características de las concesiones que debes tener marcadas. Que las concesiones se brindan de manera ascendente, es decir, de menos a más. Siempre, yo no puedo ir a ofrecer un montón de cosas de frente, o lo más grande de frente. Un departamento te ofrezco de frente. No, pues yo tengo que ir de a poco. Porque si yo te ofrezco el departamento de frente, entonces lo que me queda es, te voy a ofrecer después un frigider, una licuadora, ya no tiene sentido, pues ya fui a lo más grande. Yo tengo que ir de menos a más, desde el cubierto a la licuadora, a la cocina, y así voy avanzando. Me dejo entender. Entonces tiene que ser siempre de manera ascendente, de menos a más. Eso es algo, una característica que tienes que tener clarísimo. Y otra es que las negociaciones, las concesiones, perdón, nunca se regalan, siempre se intercambian. Yo doy algo, pero también espero qué carta me vas a presentar tú. Por ejemplo, yo voy a hacer un intercambio, entonces yo voy a ofrecer, estoy vendiéndote un auto y te ofrezco las láminas de seguridad. No es que yo sea buena gente y tú me caigas bien y yo te quiero regalar las láminas de seguridad, yo no te las estoy regalando. A cambio yo estoy obteniendo otra cosa. No estoy obteniendo plata, pero estoy obteniendo de repente que tú me vayas a promocionar con otros clientes, a que tú hables bien de mí, a que tú me pongas en la encuesta que yo fui una buena vendedora, a que tú, algo estás haciendo tú por mí también. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Pero lo estás haciendo. Entonces, en ese sentido, se intercambian. Siempre hay un intercambio. No es un regalo en las concesiones. Queda clara, estas características son bien importantes, ¿sabes? Perfecto. Entonces, esos son las concesiones. Las concesiones es parte de la táctica. Escuchen, por favor, lo que les va a servir para su trabajo. ¿Eh? Las concesiones es parte de la táctica, porque en la táctica está el cómo voy a hacer para obtener cosas. Entonces, el cómo voy a hacer parte de las concesiones. Ah, voy a hacer porque le voy a ofrecer tal cosa a esa persona con la que estoy negociando. Entonces, las concesiones es parte de la táctica. Si se ha entendido, quiero que por favor ustedes identifiquen la táctica que se está utilizando en este fragmento de video. Les pido presten atención para que puedan dar su opinión. Es muy pronto. Caballeros, ¿hay algún sitio en el que podamos hablar? Aquí tenéis, chicos. Esto para ti. Steve es frugívoro. Solo quiere comer fruta. Muy bien, chicos. Voy a dejaros con vuestros negocios. Gracias. Gracias, mamá. Gracias, señora Jobs. Eres la mejor. Sí. Bueno, ¿por dónde íbamos? Perdone, no se lo tome a mal, pero ¿cuál es su enfoque? Lo que mi colega quiere decir es... ¿Dónde fue su último empleo? En Intel. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Qué, la inversión? Para eso he venido. Los preliminares no son su fuerte. ¿No es cierto? Sí, bueno.
Llevo mucho tiempo buscando algo a lo que hincarle el diente. Ah, escuche, Steve. Voy a correr el riesgo. Y, desde luego, esto cumple los requisitos. Pero es un riesgo disfrazado de promesa. Y usted ha mostrado esa promesa. La he visto en sus ojos y conozco esa mirada porque yo la tenía. Me dice que va a lograr algo grande. Sí, bueno, vayamos al grano. Creo que empezaremos con unos 90.000 y a ver a dónde nos llevan. A ver, perdone, ¿nos lo puede repetir? Lo siento. 90.000 no van a ser suficientes. A ver, espera, Steve, un segundo. No veo que nadie más haya venido aquí con un talonario. Oh, no, con 90.000 tenemos suficiente. Pero no creo que a usted le basten. Invertiremos los $90.000 con una valoración de capital de 300.000 y quiero una línea de crédito de $250.000 a un interés del 10% a devolver cuando obtengamos beneficios netos. De acuerdo. Lo que quiero decir es de acuerdo. A ver, sus opiniones. ¿Qué tácticas han podido observar en el video? Estrategia cooperativa. A ver, cuéntenme, pero argumentenlo, chicos. En este video se muestran, se evidencian tácticas que hemos revisado. Acá están las tácticas. A ver, vamos a ponerlas para que las puedas observar e indicarme. ¿Qué tácticas has podido observar en este video? Os ayudo con una, ¿ya? La táctica extraordinaria del sentimiento, porque esta persona que va a invertir le dice, hace tiempo que yo quería, pues, invertir en algo, y veo que en ti, porque en ti, en tus ojos, en tu mirada, en tu no sé qué, me veo a mí. Está tratando de identificarse, no está tratando de utilizar una táctica de sentimiento, la cual no tiene repercusión al otro lado, porque la otra persona simplemente lo queda mirando. Hay un silencio ahí también, y no tiene repercusión, sin embargo se utiliza. Entonces aquí también quiero que se den cuenta que a veces uno utiliza la táctica, pero no funciona, no tiene esa repercusión o esa respuesta que tú quisieras. Esa es una que se ha visto en el video, pero se han visto otras. ¿Las has identificado? Dice acá táctica de presión, ultimátum o amenaza, indicando que no hay más ofertas como la de él en ese momento. Ah, ok, podría ser una táctica de ultimátum, es correcto. Hay un silencio también utilizado como táctica, ¿no? Se quedan en silencio esperando la respuesta del otro y la persona se angustia y dice ya, bueno, ok, no quieren hablar de eso, vayamos al punto, vayamos al grano. Entonces también es otra táctica que se utiliza. Hay táctica aquí del paquete completo, no quieren morcillamiento, quieren el paquete completo, todo, la inversión, los intereses,
todo el paquete completo, que es también importante en esa negociación. Vamos a un último videíto, atentos por favor. Quiero escuchar tu propuesta. Retrocedamos el reloj un año atrás. Los fiscales y policías no se atrevían a tocar a ninguno de ustedes. Díganme, ¿han perdido el valor o qué pasó? Oigan, si alguien como yo... Un monstruo. Estás feo. Si alguien como... No, escuchen. Sé por qué eligen hacer sus lindas terapias de grupo a plena luz del día. Sé por qué tienen miedo a salir de noche. Por Batman. Porque Batman le mostró a Gótica quiénes son ustedes. Desgraciadamente, Dent es solo el principio. Y en cuanto al de la televisión, Tate y su plan, Batman no tiene jurisdicción. Él lo encontrará y lo va a hacer cantar. Reconozco un canario cuando lo veo. Y ¿Qué es lo que propones? es simple, hay que asesinar a Batman. Si es tan simple, porque tú no lo has hecho. Si eres bueno en algo, jamás lo haces gratis. ¿Qué precio tienes? Quiero la mitad. Estás loco. No. No lo estoy. Si no, lidiamos con esto ahora. Pronto. Nuestro Dumbo aquí no va a poder robarle ni un centavo a su abuela. ¡Suficiente del payaso! Que esto no explote. Fuera de proporción. ¿Crees que nos puedes robar y luego desaparecer? Sí. Voy a correr la voz. 500,000 por matar a este engendro. 1,000,000 con vida para enseñarle modales primero. Entiendo, escuchen. ¿Qué tal si ustedes me llaman cuando comiencen a tomar las cosas con algo más de seriedad? Aquí está mi tarjeta. A ver, los leo, los escucho, chicos. ¿Qué tácticas fueron utilizadas aquí? Vamos a poner el cuadrito de tácticas. A ver, acá dice táctica de presión, porque le explica cómo actuaban antes y cómo actúan ahora a escondidas. Entonces ahí están teniendo además de ello una capacidad negociadora, ¿no? Porque tiene información de ellos. Entonces efectivamente está utilizando aquí una táctica de presión. Muy bien, Alonso. ¿Quién más? Es importante que identifiquen, chicos, las tácticas. Algo parecido va a venir en tu examen. Amenazas al decir que su contador los va a delatar. Entonces, ahí está utilizando, además de eso, la división, ¿no? Está diciendo, mira, yo conozco una persona que va a hablar, que los va a finalmente delatar. Está tratando de dividir a este equipo para que puedan tomar una decisión. Y en esta división está de repente, pues, dañando la reputación o atacando a una persona para que se puedan dividir. Entonces ahí también importante cómo están utilizando eso. Ahí está la táctica de la amenaza clara y evidente cuando pues muestra todo este arsenal de bombas y explosivos, ¿no es cierto? Esa es una amenaza pues tajante, ¿no? Entonces en una negociación, si bien es cierto, son películas, ¿correcto? Que tenemos que empezar a rescatar y entender cómo se pueden utilizar las tácticas y de qué manera es importante el momento en el que utilizo la táctica.
Pues él no llega con las bombas de frente, con los explosivos de frente, porque no ayudaría a la negociación. Lo tiene ahí, pero no lo utiliza hasta que es necesario hacerlo. Cuando ya lo quieren atacar, ahí ya saca esa táctica. Entonces quiero que te des cuenta que no vas a ir con explosivos, pues a negociar a una empresa, ¿no? Pero me refiero que cuando tú estés en una empresa, en una organización, no utilizas todas tus tácticas de frente. Tienes un montón de tácticas, pero no las vas a utilizar de frente o de golpe. Vas a ir utilizándolas en la medida que tú consideres que sea válido, que sea oportuno utilizarlo, que sea necesario utilizarlas. No vas con una amenaza de frente. Tú tienes que tener esa amenaza de repente, pero no la vas a utilizar hasta que sea necesario. Quizá ni siquiera lo sea y puedas llegar a una negociación más rápida. Entonces lo que tú tienes que buscar es la efectividad en la negociación. ¿Correcto? Entonces eso es importante. Vamos a cerrar con las conclusiones que ustedes mismos puedan dar. Yo he dado aquí alguna de ellas, pero de repente voy a leer 2 conclusiones para igual tomar nota de las intervenciones. ¿Quién quiere concluir el tema? Hemos visto hoy día estrategias y hemos visto tácticas, además de que recuerden relacionarlas con el tema de poder, capacidad y habilidad negociadora. Eso es lo que hemos revisado el día de hoy. ¿Quién quiere dar conclusiones, por favor? Yo, profesora, ¿puedo compartir? Por supuesto, Isaac, te escuchamos. Sí, entonces como conclusión podríamos determinar que estas tácticas que nos ayudan a determinar la variedad de tácticas que hemos aprendido el día de hoy, de acuerdo a qué estrategia queremos aplicar, siempre va a estar determinado a las circunstancias o al objetivo principal que tenemos. O sea, como indicó en una parte de la clase, no existe la táctica ideal. Puede ser cambiante, podemos de hecho mantener como un plan, aplicar ciertas tácticas en dicha negociación, pero sin embargo en el proceso quizás pueden haber cambios, como puede resultar una y luego al final me sirve otra, pero creo que como objetivo al final tenemos del poder sacar el beneficio mayor, ¿no? Porque para eso es la negociación, ¿no? Ponernos en el lado de manejar el mayor poder de la negociación, de tal manera que nuestra persona o la empresa para quien trabajemos pueda obtener los beneficios requeridos. Perfecto, Isaac, muy buena conclusión además. Entonces es importante el momento y además, señores, algo que también quiero que ustedes rescaten es que para utilizar una táctica es importante también tus propias características, que tú seas consciente de tus limitaciones y de tus fortalezas, porque de repente yo quiero utilizar una táctica de amenaza, esa es la adecuada para utilizar, pero mi personalidad es más bien sumisa, soy una persona tímida, poca comunicativa. Entonces, ¿te imaginas a una persona con estas características utilizando una amenaza? No me va a salir, pues, no me va a salir la amenaza porque no me da la personalidad para poder amenazar. Entonces, lejos de ser una amenaza, va a parecer un chiste. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, quiero que entiendan esto. Hay características de personalidad que pueden hacer y apoyar el tema. Si yo quiero utilizar esta táctica de la mentira, pero no sé mentir, entonces me voy a poner roja, guinda, voy a empezar a sudar, voy a empezar a sobarme la cara. Entonces no va a funcionar porque esa táctica de mentira no va a ser auténtica, no se va a aprender, no va a llegar a buen puerto. Entonces, ojo, las características personales son importantes para ver qué táctica puedo utilizar. Entonces, puede ser la adecuada, pero yo no cumplo los requisitos para utilizarla, mejor no la uso. Alonso dice por aquí, a ver qué me está preguntando. Para saber cómo negociar de la mejor manera. Entonces, la mejor manera de negociar es tener en cuenta tus fortalezas, tus debilidades, qué tema estoy negociando, cuánto tiempo tengo para negociar y como dijo Isaac, cuán preparado estoy para la negociación. Yo me he preparado, ¿se acuerdan? He hecho mis objetivos, mis tácticas y mi plan. Ahí yo ya tengo mapeado más o menos qué tácticas puedo utilizar para esa negociación. No las utilizo todas, pero ya las tengo preparadas por si acaso me llegue la oportunidad de utilizar. Entonces, de repente en esa negociación, la amenaza va a ser la adecuada. Ya, yo no voy a negociar porque yo no sé, no me sale amenazar. Que vaya Juanito, que tiene la personalidad, que tiene el ímpetu, que tiene la fuerza, que tiene la voz, qué sé yo. Entonces, son cuestiones también a considerar.
Bien, chicos, entonces hoy hemos aprendido estrategias y tácticas de negociación. Es un tema bien importante, repásenlo, por favor. Si hay dudas, las podemos conversar porque es un tema fijo para tu examen, ¿correcto? Identificar tácticas, saber cómo utilizarlas es importantísimo para cualquier proceso de negociación. Les agradezco mucho por la clase de hoy día. Que tengan muy buenos días, chicos. Muchas gracias.